Como ha quedado establecido en sesiones anteriores, solo existen dos reinos de los 5 que hay, en la cual hay organismos pluricelulares con auténticos tejidos, es decir, con aquellos que tienen cierta especialización y por tanto una diferenciación morfológica en sus células. Hemos visto los tejidos animales y ahora es el momento de ver los tejidos que hay en los vegetales. En las plantas no existe un medio interno líquido como en el caso de los animales, por lo tanto la comunicación entre las células se va a realizar mediante unos puentes citoplasmáticos que se denominan plasmodesmos. De esta manera se comunican las células entre sí gracias a unos orificios que hay en las paredes celulares que se denominan punteaduras. Este sería el esquema general de los tejidos vegetales. Lo que llama la atención, sobre todo los vegetales, es la capacidad de crecimiento continuo. Eso se debe a que presentan tejidos embrionarios que se denominan meristemos. Los meristemos primarios, como vamos a ver, proceden directamente de células del embrión y están indiferenciadas. Quiere decir que se pueden convertir en cualquiera de los tejidos que vamos a ver, los tejidos adultos, en cualquier momento de la vida del vegetal. Esto le confiere a la planta una capacidad de crecimiento ilimitado. Los tejidos adultos ya se cuentan diferenciados porque tienen una especialización en funciones concretas. Así tendríamos los parénquimas que rellenan los huecos entre las estructuras y que sería el equivalente a los conectivos en los animales. Luego tenemos los tejidos protectores que se encuentran tanto en superficies externas como internas y sería el equivalente a los epitelios en animales. Luego tendríamos los tejidos de sostén, el equivalente al conjuntivo y al óseo en los animales, los conductores que forman los tubos de savia y por último secretores que están asociados también a los protectores, que también de una manera muy análoga a los animales sería parecido al epitelio glandular. Vamos a considerar, por tanto, los tejidos embrionarios, que son los meristemos. Hemos dicho que son células desdiferenciadas y son responsables del crecimiento de la planta, tanto en longitud como en grosor. Las células van a tener una forma, por tanto, no muy distinta de las que tendrían en origen. Diferenciamos dos tipos de meristemos, los primarios y los secundarios. Los primarios son responsables del crecimiento en longitud de la planta, tanto hacia arriba, el tallo sería la yema apical, como de las diferentes ramificaciones de las ramas que pueden tener, que van hacia los laterales, y también los yemas apicales de la raíz, que crecen hacia el interior del suelo. Las células derivan directamente del embrión, es decir, las células madre embrionarias, por tanto pueden generar cualquier tipo de tejido y de ahí viene esa capacidad de generar tejidos nuevos y de hacer crecer a la planta. Y ya hemos visto que se encuentran en las yemas tanto de los tallos como de las raíces. En las yemas de la raíz existe una estructura que se denomina cofia que protege estos tejidos meristemáticos, que son muy delicados, de la abrasión del contacto con el suelo. Por otro lado, los meristemos secundarios se encargan del crecimiento en grosor en plantas leñosas. Las plantas leñosas son aquellas que duran más de un año y por lo tanto lo que hacen de año en año es incrementar el grosor tanto de tallos como de raíces y de ramas. Estos meristemos secundarios van a generar los tejidos que provocan ese crecimiento. Son células adultas que se desdiferencian, es decir, que son capaces de volver hacia atrás en ese camino de la especialización, algo que también es bastante propio de los tejidos vegetales. Entonces, se encuentran entre los tejidos, por ejemplo, de la médula, de la parte interna del tallo de la raíz, que va a generar el cambium,
ese es uno de los meristemos, y también en la zona cortical, tanto de raíz como de tallos, que es el felógeno. Estos dos, tanto cambium y felógeno, el cambium hacia adentro y el felógeno hacia afuera, van a hacer crecer el tamaño, digamos el grosor de las partes de la planta, raíces y tallos. Aquí podemos ver en este dibujo, en esta fotografía, al microscopio, un ápice de una yema, que correspondería a un meristemo primario. Podemos ver cómo las células pues son células que tienen una forma más o menos esférica y pues poco diferenciado morfológicamente. Lo mismo pasa con esta banda de tejido que correspondería a un meristemo secundario, concretamente al felógeno. Vamos a pasar entonces ya a los tejidos ya diferenciados, tejidos adultos que tienen ya una función concreta y por tanto una diferenciación morfológica. El tejido menos especializado y más mayoritario de la planta es el tejido parenquimático, los parénquimas. Por tanto, las células van a ser grandes y redondeadas, o sea, no tiene una gran diferenciación morfológica. Van a dejar también espacios entre ellos y va a ser pues un tejido de relleno que se encuentra entre los demás estructuras y tejidos de la planta. No obstante, desarrollan funciones muy importantes. De ahí que haya 4 tipos de parénquimas. El parénquima fotosintético o asimilador, que se encuentra en las partes verdes de los tallos y de las hojas, tiene como función realizar la fotosíntesis, es decir, tiene una función de la nutrición de la planta muy importante. Tienen sus células una gran cantidad de cloroplastos y se encuentran, pues, como hemos dicho, en todas estas partes verdes y desarrollan esa función nutricional tan importante. Las partes de parénquima que se encuentren hacia adentro, hacia las zonas centrales de los troncos y de las raíces, evidentemente no les llega la luz, no van a poder realizar la fotosíntesis y se dedican a acumular sustancias de reserva, formando el parénquima de reserva. Estas sustancias de reserva que se acumulan suelen ser el almidón, básicamente, que es el polisacárido de reserva energética de las plantas, pero también pueden acumular disacáridos como la sacarosa y aceites, básicamente en semillas y frutos. Existen otros 2 parénquimas más específicos que forman parte de algunas plantas en concretas. Quiero decir que el parénquima fotosintético o asimilador y el de reserva obviamente lo poseen todas las plantas y es donde realiza la fotosíntesis y acumula sus sustancias. No obstante, las plantas acuáticas, las plantas suculentas, es decir, aquellas plantas que viven en ambientes muy áridos, acumulan agua en el parénquima, formando el parénquima acuífero. Sería el ejemplo de los cactus. Allí, además, tenemos los frutos carnosos que también acumulan bastante agua, puesto que es algo que se ofrece a los animales que dispersan las semillas. El parénquima aerífero, en vez de agua, va a acumular aire o gases en general. Se encuentran en tallos de plantas acuáticas para favorecer su flotación. Entonces, el aire se encuentra entre los huecos de las células y por lo tanto baja la densidad y permite la sustentación del tallo. Los tejidos protectores van a recubrir la superficie de la planta. También van a encontrarse entre capas internas de tallos y raíces. Por lo tanto, como tiene esa función recubridora, no va a haber espacios entre las células. Muy parecido a lo que ocurría en los epitelios animales. La protección que van a dar básicamente va a ser mecánica, efectivamente, de protección ante golpes y demás. Va a ser también térmica ante cambios de temperatura, pero fundamentalmente la protección va a ser hídrica. Es decir, como las plantas son
terrestres y pueden vivir en ambientes más o menos áridos, también pueden ser húmedos, se exponen a una pérdida de agua. Por tanto, los tejidos protectores van a impermeabilizar la superficie para evitar la deshidratación. Los tejidos serían los siguientes. En estructuras jóvenes y en las hojas está la epidermis, mientras que la exodermis se encuentra en estructuras ya más antiguas, que hayan superado el primer año. Me refiero a raíces y tallos, también ramas. Entonces, la epidermis sería una monocapa, es decir, una capa de una sola capa de células que están vivas, no tienen cloroplastos y están recubiertas de una cutina impermeabilizante porque posee esta cera que tiene esta función. La excepción serían los pelos radiculares de la raíz. La epidermis de la raíz tiene unas expansiones citoplasmáticas que es donde se van a absorber el agua y las sales minerales. Allí no va a haber obviamente esta cutina porque no tiene sentido impermeabilizarlo, ahí se quiere captar agua. En la epidermis de hojas se encuentran estructuras como las estomas, como estas de aquí, que son unos orificios en donde se realiza el intercambio de gases. Y tiene unas células oclusivas, como se pueden ver aquí, de forma riñonada, que mediante fenómenos osmóticos se abren y se cierran, permitiendo pues el intercambio de gases, tanto la fotosíntesis como la respiración, pero también la transpiración, la eliminación de vapor de agua, que tan importante va a ser para el tránsito de la savia. Luego tenemos otros tejidos protectores más particulares. Por ejemplo, la endodermis se encuentra en el interior, separando la zona medular de la zona cortical de tanto raíz como de tallo. Y también tenemos una variación de la exodermis que es el suber, que sería lo que corresponde a esta fotografía de aquí. En este caso, las células están muertas y sus paredes se recubren de una sustancia impermeabilizante que se llama suberina. Aquí tenemos un ejemplo de un tejido con células muertas, pero que es funcional, porque el suber, que es lo que se conoce como el corcho, tiene una función en la planta que es, además de impermeabilizar, es también un aislante térmico, sobre todo ante bajada de temperaturas, y una defensa ante parásitos, porque evita que los parásitos o sus vectores puedan inocularlo a través de picaduras. En este caso, el suber presenta unos orificios a modo de tubo que se denominan lenticelas que favorecen la respiración, parecido a lo que hacen los estomas en las hojas. Pasamos ahora a los tejidos conductores. Los tejidos conductores están formados por unas células muy alargadas. Son células muy alargadas que se van uniendo de forma longitudinal unas con otras para formar largos tubos, pero muy finos. En esos tubos se va a conducir la savia, tanto la bruta como la elaborada. Por tanto, va a haber, como hay dos tipos de savia, va a haber dos tipos de tejidos conductores, especializados en la conducción de cada uno de ellos. El xilema, también denominado leño, es el tejido conductor que se va a encargar de transportar la savia bruta. La savia bruta es la mezcla de agua y sales que son absorbidas en la raíz y son conducidas hacia las hojas, porque tanto agua como sales minerales son sustancias necesarias para realizar la fotosíntesis. Van a través de los tubos o vasos leñosos que están formados por el xilema. El xilema también tiene células muertas, es decir, células que vacían su contenido y quedan como tubos huecos. Estas paredes se impregnan de lignina, una sustancia que confiere mucha dureza, formando estas
engrosamientos o expansiones que tienen una forma anillada muy característica. Por lo tanto, como podéis ver, estos tubos vacíos, que pueden ser traqueidas o tráqueas, se pueden denominar así. Las traqueidas se encuentran en gimnospermas y son más cortas, y las tráqueas son bastante más alargadas. Lo que vemos es que están huecos porque son células muertas, están con sus paredes debidamente endurecidas para evitar que se cierren, y además los tabiques transversales que hay entre ellos también desaparecen, con lo cual se van a unir entre sí para formar largos tubos microscópicos, claro, porque la anchura es la de una célula, pero pueden alargarse decenas de metros, como las que tienen los árboles más altos. Y dentro de este tubo hueco va a circular la savia bruta. El floema o líber va a ser el tejido por el que circule la savia elaborada. La savia elaborada está formada por agua y productos de la fotosíntesis, es decir, materia orgánica, fundamentalmente sacarosa. Va desde las hojas y los tejidos fotosintéticos, el parénquima asimilador que hemos visto antes, hacia el resto de los tejidos de la planta que necesitan de esa materia orgánica para obtener su materia y su energía. Van a circular, por tanto, por los vasos liberianos o vasos cribosos, que están formados por este tejido, el floema o líber. Sus células están vivas. Son células vivas alargadas que se encuentran separadas por unos tabiques transversales, estos de aquí, que se denominan placas cribosas. Se denomina así placas cribosas porque están atravesados por una serie de orificios a un modo de colador o criba. Entonces podemos ver que aquí sería el ejemplo de un tubo liberiano, una célula liberiana. Son células que, a diferencia del xilema, están vivas, es decir, tienen un citoplasma, por el cual va circulando la savia bruta. Y además, entre ellas se encuentran estas placas cribosas, y a través de estos agujeros se introducen los plasmodesmos que comunican las células. De igual modo que pasaba con el xilema, estas células alargadas en forma de tubo van uniéndose longitudinalmente unas con otras, formando muy largos tubos, pero que siguen teniendo también un grosor microscópico de tamaño celular. Los tejidos de sostén son aquellos que se encargan de otra función, que es, como dice el nombre, de dar consistencia y rigidez a la planta. Las plantas no tienen estructuras esqueléticas como muchos animales. Por lo tanto, lo que sostiene a las plantas, y hay algunos que pueden tener, sabemos que tienen decenas de metros de altura, lo que lo sostiene básicamente es la combinación de la turgencia de las células de cualquier tejido con su pared celular de celulosa. De este modo, cuando las células están bien llenas de agua, este agua ejerce una función de esqueleto hidrostático. No obstante, se necesitan, sobre todo aquellas plantas más grandes o que estén sometidas a mayores esfuerzos, necesitan de un tejido especializado que colabore con este esqueleto hidrostático, y estos son los tejidos de sostén. Sus células van a tener una pared más o menos engrosada. Este engrosamiento de la pared es el que va a dar esa consistencia y rigidez a estos tejidos y, por tanto, a la planta. Tenemos dos tipos de tejido de sostén, el colénquima y el esclerénquima. El colénquima, cuya imagen vemos aquí debajo, está formada por unas células vivas con la pared parcialmente engrosada, básicamente en las zonas de las esquinas. Estos engrosamientos permiten dar cierta resistencia y sostén a tallos herbáceos flexibles y partes jóvenes de la planta, que también son flexibles.
El esclerénquima, en cambio, las células están muertas porque las paredes están totalmente engrosadas y además con lignina. De este modo, lo vemos aquí, estos engrosamientos, está totalmente engrosada con lignina. Evidentemente, estas células no pueden comunicarse con las demás y mueren. No obstante, es otro tejido vegetal, como hemos visto antes con el xilema y también con el suber, tejido vegetal con células muertas, pero que desempeñan una función en la planta. En este caso es la de sostén. Claro, tienen una capacidad de sostén bastante mayor que el colénquima porque tienen un engrosamiento mayor. Entonces, básicamente se encuentran en partes que ya han finalizado el crecimiento, ¿no? Y también en tallos leñosos que contribuyen a esa rigidez, lo que es la madera, y también huesos de frutos, por ejemplo. Existen dos tipos de células del esclerénquima. Las células pétreas están redondeadas y las fibras, también llamadas fibras de esclerénquima, son alargadas. Como curiosidad, de estas fibras de esclerénquima alargadas obtenemos el hilo de coser, que es del lino. Ya por último, vamos a considerar los tejidos secretores. Estos tejidos, como bien dice el nombre, de lo que se encargan, más que un tejido, serían una serie de células que se encargan de producir y segregar sustancias. También los pueden acumular. Básicamente, vamos a ver que estos tejidos secretores se encuentran asociados a la epidermis. Por tanto, estas células se intercalan entre las células epidérmicas y allí desarrollan su función. Por ejemplo, en las epidermis glandulares serían como las células epidérmicas que hemos visto anteriormente, unas células alargadas sin clorofila de función protectora, entre las cuales se intercalan estas células que van a producir sustancias y segregarlas. Por ejemplo, pueden ser sustancias aromáticas. Todos sabemos el olor que tienen lo que llamamos plantas aromáticas, como el romero o el tomillo, cuyas tallos, flores, también la menta, etc., básicamente tallos y hojas liberan una serie de sustancias aromáticas que son atractivas. También tenemos los pétalos de las flores. En este caso lo que queremos es atraer a los insectos polinizadores. También existen pelos urticantes, como este de aquí, que lo que hacen es romper esta estructura rígida y liberar un líquido urticante que provoca una reacción en la piel de animales y así estas plantas se pueden defender de ellos, por ejemplo de herbívoros. También estarían los nectarios que existen en el fondo de las flores y que acumulan y liberan el néctar, que es un líquido azucarado, que es el que buscan los polinizadores durante los ciertos polinizadores cuando realizan esta función. Hay otras estructuras ya no tan epidérmicas, por ejemplo las bolsas secretoras que hay en el parénquima. En este caso son células parenquimáticas. Aquí tendremos la epidermis y aquí pues hay una serie de bolsas que acumulan una sustancia. Generalmente son esencias. Es el ejemplo de los cítricos. Tanto la piel del limón como de la naranja contienen estas bolsas de pues esencias, es decir, de sustancias aromáticas que producen olor. Cuando frotamos la piel de los cítricos se liberan esas esencias. Es por estas bolsas secretoras que son tejidos parenquimáticos. Luego también tenemos una serie de tubos, los tubos resiníferos de resina, de los pinos, por ejemplo, y los tubos laticíferos que producen látex de muchas plantas. Tanto la resina, bueno, el látex básicamente tiene una función de protección frente a los depredadores para, digamos, generar mal sabor. Luego la resina en los pinos se utiliza básicamente para tapar heridas, taponar heridas. Estos se producen en una serie de estructuras a modo de tubo que se encuentran en el parénquima y las paredes de estas células son las que producen esas sustancias que son después liberadas.